Bueno, en los siguientes videos vamos a discutir algunas aplicaciones de las leyes de Newton que ya definimos anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es establecer alguna estrategia para resolver problemas, como los pasos que uno debe seguir para resolver problemas que tengan que ver con dinámica. Y vamos a ver el primer ejemplo de la ley, un primer ejemplo que es un problema en el que se va a determinar la fuerza normal y el peso para diferentes sistemas. El principio que tiene que ver con la primera ley de Newton. Después vamos a ver otro ejemplo en el que vamos a hallar la tensión y la normal sobre un cuerpo cuando este cuerpo se encuentra en equilibrio, en particular cuando el cuerpo está en reposo. Esos dos ejemplos tienen que ver con la primera ley de Newton, que efectivamente es la ley de la inercia, y digamos establece qué ocurre con un cuerpo cuando las fuerzas netas sobre el cuerpo son cero. Después vamos a ver otro ejemplo en el que vamos a determinar la aceleración y la tensión en un sistema donde la fuerza de rozamiento es cero y la aceleración es constante. Es decir, vamos a emplear la segunda ley de Newton. Después vamos a hablar concretamente de la fuerza de rozamiento estática y cinética. Cuando hablamos de las fuerzas de contacto y a distancia, mencioné muy por encima que había una fuerza de rozamiento que se opone a la dirección del movimiento del cuerpo. Sin embargo, aquí voy a ser más específica en aclarar qué es el rozamiento estático y cinético y en qué caso se aplica uno u otro. Teniendo eso claro, entonces vamos a ver un último ejemplo donde vamos a determinar la tensión y la fuerza de rozamiento en un sistema en el que tenemos dos cuerpos que se desplazan con aceleración constante. En particular, en este ejemplo, además de que aparece un rozamiento, es interesante ver cómo se manifiesta la tercera ley de Newton. Entonces, para resolver problemas de dinámica, usualmente uno sigue ciertos pasos, ¿no? Como para resolver problemas de cinemática. El primero es dibujar un esquema simple y ordenado del sistema. Después uno dibuja un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Ya vamos a ver qué es un diagrama de cuerpo libre. En él solo se deben incluir las fuerzas que son ejercidas sobre el objeto, no las fuerzas que el cuerpo ejerce sobre el entorno. Después hay que establecer un sistema de coordenadas conveniente para cada objeto en el sistema. Y entonces lo que uno hace es establecer la sumatoria de fuerzas en el sistema a lo largo de cada una de las componentes que uno escoja en ese sistema de coordenadas. Después de eso, entonces uno se fija o clasifica el problema de acuerdo a si en alguna de las direcciones el cuerpo se mueve con velocidad constante o está en reposo o tiene una aceleración determinada. Entonces, si en una componente la aceleración es cero, lo que vamos a decir es que el cuerpo está en equilibrio en esa dirección y que la sumatoria de fuerzas, o la fuerza neta en esa dirección es cero. Si no, entonces vamos a usar la segunda ley que dice que si la partícula está experimentando alguna aceleración, o sea, el cuerpo no está en equilibrio, entonces el problema es un problema de inequilibrio en esa dirección y formalmente tenemos que emplear la segunda ley de Newton en esa dirección, que dice que la fuerza neta en esa dirección es igual a la masa por la aceleración en la dirección de interés. Después uno aplica las leyes de Newton por componentes, verifica las dimensiones para ver que la ecuación esté escrita correctamente. Después se resuelven las ecuaciones en componentes. Recuerden que siempre se deben tener tantas ecuaciones como incógnitas para encontrar una solución completa. Y después uno finaliza asegurándose que los resultados sean consistentes. ¿Qué significa eso? Que efectivamente si uno se puso que una aceleración estaba en una dirección dada, la aceleración si está en esa dirección o no, que sea, digamos, que tenga sentido la solución. También es interesante verificar o hacer predicciones para valores extremos de las variables. Por ejemplo, qué pasa cuando un ángulo es 0, cuando es 90, qué pasa si una masa es mucho más grande que la otra, etc. Ese tipo de análisis permite que uno detecte errores en los resultados, que uno detecte si cometió algún error algebraico cuando estuvo resolviendo el problema. Entonces, para comenzar, vamos a ver el primer ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. Tenemos tres situaciones mostradas en esta figura. Tenemos un bloque sobre una superficie horizontal, plana. Tenemos dos bloques sobre una superficie horizontal plana. Y tenemos el mismo bloque del primer caso, pero en un plano inclinado, en un ángulo alfa. Y la pregunta en este caso es, ¿cuál es la fuerza normal que ejerce la superficie sobre cada uno de los cuerpos?
Después dice que puede concluir respecto a la normal y el peso. Este es un ejercicio lindo porque permite mostrar en particular o nos va a permitir concluir algo respecto al peso y a la normal en cada caso. Entonces, para comenzar, usando las estrategias que acabo de describir, lo primero que uno debe hacer es un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. ¿Qué significa eso? Que uno se imagina que el cuerpo, por ejemplo en este caso este bloque NA, se lo imagina como un punto, y en ese punto uno dibuja las fuerzas que se están ejerciendo sobre el cuerpo. En este caso, la primera fuerza que uno identifica es la fuerza del peso, que es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el cuerpo, para llevarlo a dónde? Hacia el suelo. Esa fuerza está dirigida, si esta es la superficie del cuerpo, la superficie de la Tierra, perdón, entonces esa fuerza va dirigida hacia la Tierra, es decir, hacia abajo como está indicado acá. Como este cuerpo está en contacto con esta superficie y el cuerpo está quieto, entonces aparece una fuerza normal, ejercida por ¿quién? Por la superficie sobre este bloque de masa, MA. ¿Hacia dónde se dirige esa fuerza? Acuérdense que las fuerzas normales son fuerzas perpendiculares a la superficie que separa un cuerpo de otro, en este caso tiene que ser perpendicular a esta superficie, y apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque la superficie es como si estuviera empujando el cuerpo hacia arriba. Para este caso en el que tengo dos bloques, uno encima del otro, entonces uno tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos separados. Entonces para el primer cuerpo voy a suponer que es una partícula, aquí un punto, tenemos su peso, acuérdense, ejercido por la Tierra sobre la masa MA, está la normal, que la ejerce este bloque sobre este cuerpo. Este bloque, al estar sobre este cuerpo, ejerce una fuerza presionándolo hacia abajo, que la voy a llamar NB. Y es una normal, ¿por qué? Porque es una fuerza de contacto entre los dos cuerpos. Perdón, un segundo. Está el peso, está en la normal, que ejerce la superficie de la Tierra sobre este cuerpo y apunta también hacia arriba, igual que en este caso. Ahora sí, está la normal que ejerce este bloque sobre esta masa MA. Estas son las únicas tres fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de masa MA. Para el cuerpo de masa MB, voy a identificarlo también con un punto. Entonces está su peso, que estoy indicando con esta flechita en amarillo, que va dirigida hacia dónde? Hacia la Tierra, hacia el suelo. ¿Y que lo ejerce quién? La Tierra. Está la normal, que ejerce quién? Esta superficie de este bloque MA sobre este cuerpo. Noten una cosa, aquí ya estamos usando la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es, si yo miro este cuerpo medio, la Tierra ejerce una fuerza sobre él hacia abajo, que es este vector amarillito acá, que es el peso, y esta superficie del bloque A lo está empujando hacia arriba, está contrarrestando ese peso. Y estoy llamando a esa fuerza NB, es la normal que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B. Como el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, el cuerpo B tiene que ejercer una fuerza sobre el cuerpo A. Es esta que está aquí. ¿Qué dice en la tercera ley de Newton? Que esta fuerza, si esta es la fuerza que A ejerce sobre B, esta es la fuerza que B ejerce sobre A. Ambas tienen la misma magnitud, esas dos flechitas miden lo mismo, pero apuntan en sentidos opuestos. Esta apunta hacia arriba, esta apunta hacia abajo. Y además, noten que esas dos fuerzas que se llaman de par acción-reacción actúan sobre diferentes cuerpos. Esta fuerza actúa sobre el cuerpo de masa MA y esta sobre el cuerpo de masa MB. Para este caso de acá, entonces, bueno, volvemos a identificar el bloque como un punto. Está el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo y lo lleva hacia el suelo. Y está la normal. Como este plano está inclinado, la normal es una fuerza que tiene que ser perpendicular a ¿quién? A esta superficie sobre la cual descansa el bloque de masa MA. Por eso apunta en esta dirección. Es importante, por favor, que no olviden esto. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie que separa los dos cuerpos. Acá, un cuerpo es el plano inclinado y el otro es la masa. La superficie que lo separa es esta. Entonces la normal apunta en esa dirección que se muestra acá. Listo. Una vez que uno ya ha hecho el diagrama de cuerpo libre, tengan en cuenta lo siguiente. Es usual que a veces los estudiantes olviden alguna fuerza. Entonces,
Siempre que uno dibuje una fuerza, tiene que ser capaz de identificar quién la ejerce sobre quién, para estar seguros de que la fuerza existe, ¿sí? Ya tenemos listo los diagramas de cuerpo libre, que es lo siguiente: escoger un sistema de coordenadas adecuado para cada cuerpo. Cuando uno trabaja, fíjense que cuando estábamos hablando de cinemática y estudiamos el movimiento de dos cuerpos simultáneamente, definíamos un único sistema de coordenadas para estudiar el movimiento de los cuerpos. Cuando uno trabaja en dinámica, uno puede escoger un sistema de coordenadas para cada uno de los cuerpos y usualmente uno lo escoge de forma tal que uno de los ejes esté en la dirección del movimiento para simplificar las cuentas. En este caso, como los cuerpos están en reposo, entonces yo voy a suponer, por ejemplo, para el primer cuerpo, que el eje Y es vertical, positivo hacia arriba. Para los otros dos cuerpos voy a suponer lo mismo, que el eje Y es positivo hacia arriba. Pero para este cuerpo que está sobre un plano inclinado, como él tiende a moverse hacia abajo del plano inclinado, entonces yo voy a escoger el eje X en la dirección en la que tiende a moverse el cuerpo, y el eje Y pues obviamente tiene que ser un eje perpendicular a este eje X, entonces lo voy a escoger en esta dirección, paralelo a la fuerza normal. Si yo hago eso, entonces el ángulo alfa, que era el ángulo que estaba formando este plano con la horizontal, se traslada a esta ubicación en este sistema de coordenadas. Cuando ya definí el sistema de coordenadas acorde con el diagrama de cuerpo libre, entonces, ¿qué viene? Escribir las ecuaciones de movimiento, es decir, aplicar la primera o la segunda ley de Newton para cada dirección de movimiento. Entonces, en este primer caso, solo tengo movimiento, o solo el cuerpo a lo sumo podría moverse en esta dirección, y las fuerzas solo actúan en dirección Y. Entonces voy a escribir la sumatoria de fuerzas en Y para ese bloquecito A van a ser que la normal A, y la dejo primero porque esta es positiva, va en la dirección del eje Y positivo, menos el peso del cuerpo A. Y como el cuerpo en esta dirección está en reposo porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces por la primera ley de Newton esto debe ser igual a 0. Para el cuerpo A, en este caso, en el que tengo un bloque y encima otro. Entonces, para el bloque que está abajo, si yo aplico sumatoria de fuerzas en la dirección Y, entonces tengo primero la normal, que llame NA, menos NB, porque esto está apuntando hacia abajo, hacia el eje Y negativo, menos el peso del cuerpo, también porque está apuntando hacia abajo. Y como en este caso el cuerpo tampoco se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, por primera ley de Newton esto tiene que ser igual a 0. Para el cuerpo B, las únicas fuerzas que tengo son en la dirección Y, la normal, que es la que coloco primero, menos el peso, que es el que está dirigido hacia el suelo, y eso por primera ley de Newton tiene que ser igual a 0, porque este cuerpo también está quieto sobre este cuerpo A. Para este caso, entonces en la componente en X, el cuerpo tiende a moverse. Entonces, ¿qué voy a tener? Que para este caso, que tengo un solo bloque sobre un plano inclinado, entonces tengo que mirar qué componentes de las fuerzas apuntan en X y cuáles en Y. Entonces, este vector, como está formando aquí un ángulo alfa con este eje vertical, pues formalmente va a tener una componente en X, que va a ser omega A por seno de alfa, que va a ser un vectorcito aquí, y en Y va a tener una componente hacia acá, que va a ser omega A por coseno de alfa. Si yo tengo en cuenta eso, entonces las fuerzas en X solo hay una fuerza, la componente en X de este peso, que es omega A seno de alfa. Por segunda ley de Newton, eso tiene que ser igual a ¿quién? A la masa del cuerpo sobre el cual están actuando las fuerzas, multiplicada por la aceleración que va a experimentar el cuerpo debido a esta fuerza. Fíjense que como yo escogí el eje X en esta dirección, y es la dirección del movimiento, yo estoy suponiendo que el cuerpo se va a acelerar en esta dirección, por eso esto va positivo. Para la dirección Y, yo tengo que las fuerzas son la normal, apuntando en la dirección del eje Y positivo, o sea que va positiva, menos esta componente del peso. ¿Quién es esta componente del peso? Es el peso, omega A, multiplicado por el coseno de alfa. Como el cuerpo en esta dirección no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces en esta dirección, por primera ley de Newton, la suma de fuerzas en esa dirección tiene que ser 0.
Entonces aquí ya que hicimos un diagrama de cuerpo libre, escogimos el sistema de coordenadas, escribimos las ecuaciones de movimiento y usamos apropiadamente las leyes de Newton. La primera para decir que esto es igual a cero, que esto es igual a cero, que esto es igual a cero y que esto es igual a cero porque el cuerpo está quieto o no se desplaza en esta dirección. Y la segunda aquí porque el cuerpo tiende a moverse en esta dirección hacia abajo del plano inclinado. Y usamos la tercera ley de Newton cuando escribimos o cuando hicimos este diagrama de cuerpo libre para dibujar esta normal NB sobre el cuerpo B y sobre el cuerpo A. Listo. ¿Qué viene ahora? Hasta aquí viene la física. Después viene la matemática. La idea es, bueno, tenemos que determinar las normales, o sea, NA y NB. Entonces, en el primer caso, en el que tenía el cuerpo sobre el plano horizontal, la única ecuación que tengo es esta. Si despejo de aquí NA, entonces puedo obtener que la normal en este caso va a corresponder al peso del cuerpo. En este caso tengo dos normales, una sobre el cuerpo que está sobre el bloque B, que está encima del bloque A, y otra sobre el cuerpo, sobre el bloque A, que está sobre la superficie. Entonces, de esta segunda ecuación, obtengo que la normal para el cuerpo B es efectivamente su peso. Claro, él está solo puesto encima de otro cuerpo y ya está. De esta ecuación, entonces si despejo NA, ¿qué voy a obtener? Que NA es igual al peso del cuerpo A, lo pasé aquí a sumar, más NB, paso esto allá a sumar. ¿Eso qué implica? Si reemplazo el valor de NB aquí, entonces ¿qué obtengo? Que en este caso la normal sobre el cuerpo A es mayor que en el caso anterior, corresponde al peso de los dos cuerpos, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué. En este último caso, la normal, si la despejo de esta última ecuación, corresponde solo a una componente del peso, y en particular como pusimos una función que está entre menos 1 y 1, el valor máximo de esto podría ser el peso del cuerpo si el ángulo fuera 0. Pero si el ángulo es mayor de 0, esto es menor que 1, ¿qué significa? Que cuando uno tiene un cuerpo sobre un plano inclinado, la normal es menor que el peso. Entonces, en resumen, cuando yo tengo estas tres situaciones que estoy mostrando acá, entonces, en este caso, la normal, que es la fuerza que va ejercida hacia arriba de este cuerpo por la superficie, corresponde al peso del cuerpo. ¿Por qué debiera ser así? Porque el cuerpo está en equilibrio. Para que esté en equilibrio, la normal y la fuerza del peso tienen que contrarrestarse exactamente para que el cuerpo no se desplace en esta dirección. En este caso, la normal sobre el cuerpo A corresponde a la suma de los dos pesos. ¿Por qué? Porque efectivamente la normal tiene que ejercer esta superficie sobre este cuerpo, pero esta superficie tiene que soportar no solo el cuerpo de masa MA, sino el cuerpo de masa MB también. Entonces, ¿qué significa? Que para esta superficie es como si todos estos dos cuerpos fueran un solo cuerpo de masa MA más MB, y esta superficie tiene que sostenerlos a los dos. Por eso esta normal es omega A más omega B, el peso de los dos cuerpos. En este caso, como el plano es un plano inclinado, entonces la normal corresponde solo a una fracción del peso. ¿Por qué? Justamente porque el plano está inclinado, entonces una componente del peso hace mover el cuerpo en esta dirección y la otra componente del peso es contrarrestada por la normal. Esto es un ejemplo que quiero que recuerden siempre para que nunca, nunca, nunca se les vaya a ocurrir decir que la normal siempre corresponde al peso. Estos son tres claros ejemplos, uno en el que sí corresponde al peso y otros dos en que la normal no corresponde exactamente al peso del cuerpo. En este caso corresponde a la suma de los dos pesos y en este a una fracción del peso del cuerpo.